Artículo 108. Homicidio calificado. La doctrina, aquellos legisladores e incluso aquellos editores de libros han cualificado al homicidio calificado como un asesinato. Ello es a criterio personal y basado en los principios romanos, que asesinato es completamente distinto al homicidio calificado. El homicidio calificado solamente es aquellas circunstancias que califican agravantemente a este tipo de homicidio. Y el asesinato, como se ha tenido desde los principios culturales romanos, es aquel crimen inter sicarius, es decir, aquel crimen por lucro. Por lo tanto, vendría a ser el asesinato un tipo del homicidio calificado. Analicemos. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años al que mate a otro concurriendo las siguientes circunstancias. Por ferocidad, dentro del primer tipo. La ferocidad es aquel desenvolvimiento del sujeto que trata de quitar la vida bajo un precepto de desdén, bajo un precepto de no importancia de la vida del otro ser. Esta no importancia, este desdén, este menosprecio de la vida humana, basado en el ánimus de matar, ese ánimus de querer quitar la vida a ese sujeto, en el cual esta persona, sujeto activo, va a desarrollar un sentimiento interno que se va a trasladar hacia el aspecto físico. Y cuando éste desarrolle el aspecto físico, va a ser un tipo feroz. ¿Pero qué implica el tipo feroz? El tipo feroz implica, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, aquel sujeto que actúe bajo los preceptos de crueldad, bajo los preceptos de una alevosía. Eso es de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española. Pero ello trasladado al tipo penal, en el cual hablamos sobre ferocidad, lucro y alevosía como diferentes tipos, la ferocidad es algo más allá que la crueldad. Es algo más allá de lo planeado. Es algo más allá de lo perverso. Como siguiente tipo tenemos el lucro. Este lucro, llamado asesinato por la doctrina romana, por los preceptos romanos, solamente tiene aquel objetivo de quitar la vida a otro por beneficiarse económicamente o patrimonialmente. Es decir, no le importa quién sea el sujeto a quien va a agredir. Es decir, no le importa lo que haga, no le importa las circunstancias. Lo único que le importa a este sujeto es recibir el lucro, recibir el patrimonio, incrementar su riqueza. Es decir, recibir el dinero. Por placer. Es aquel tipo en el cual el sujeto activo solamente comete el delito porque simplemente eso le causa una satisfacción, un placer. Podríamos configurarlo como un tipo de ferocidad, cierto, pero la diferencia entre este tipo de homicidio es de que el placer provoca una satisfacción, en cambio la ferocidad solamente es el desencadenamiento de las emociones en ese momento, sin necesidad de que ésta pueda provocar una satisfacción. Con aquel que mata por placer, es aquella persona que necesita satisfacer algún tipo de necesidad. Podríamos hablar dentro de las eximentes, sí, pero mientras no concurran estas eximentes del artículo 20 del mismo Código Penal, estamos hablando de un tipo penal de homicidio calificado por placer. El facilitar u ocultar otro delito. Esto es sencillo. Pongamos, por ejemplo, aquel sujeto que roba y mata. Entonces, roba y después mata.
está robando. Primera configuración del tipo. Es decir, facilita. Oculta el delito. Mata. ¿Para qué? Para que no sea descubierto sobre el hecho que ha realizado, sobre la acción que ha configurado. Es decir, realiza una acción para ocultar otro delito, para facilitar otro delito. Mato y violo. Es decir, he puesto en un estado de no resistencia, porque la persona ya dejó de existir, y cometo el acto. Pero entre ellos me dirá, por un momento, doctor, acá tenemos la concurrencia de dos: sujeto de derecho y objeto de derecho. Si la maté ya no es sujeto de derecho, es objeto de derecho, ya no sirve. Tendrá responsabilidad civil, lo que querramos, pero como bien jurídico protegido ya no, porque el bien jurídico protegido no es la muerte, es la vida. Y como es la vida, en este tipo no se configuraría. Falso, no es así. Sí se configuraría, porque como dijimos al principio, cuando hablábamos de los preceptos generales del homicidio, no solamente sancionamos la tipicidad, sino también estamos sancionando la intencionalidad del sujeto. Es decir, el sujeto, ¿cuál fue la intención? Dentro de su errada idea, la primera intención era matar para violar. Es decir, cometió un acto para violar. No, mató y después se le ocurrió la violación. Ahí sí no estaríamos dentro del tipo. Ahí sí estaríamos dentro de preceptos civiles. Dentro del Código Civil. Siguiente. Con gran crueldad, como primer tipo. La gran crueldad es aquel que desarrolla un sentimiento interno para poder ejecutar la acción penal. Es cruel. Puede ser una soga con el ahorcamiento, puede ser ahorcado basado en una digitopresión, esto es decir, con las propias manos, puede ser quemándolo o a cualquier otro tipo, que conlleve una circunstancia en la cual este sujeto llegue a la muerte. Estamos hablando sí, de que el homicidio es el acto en sí, en el momento en que deja de existir se comete el homicidio. Sí, pero en este precepto de gran crueldad existe un antecedente, cuyo antecedente va a generar ello. Por alevosía. La alevosía no es otra cosa que la ventaja, es decir, los actos preparatorios necesarios y los actos preparatorios que puedan generar el homicidio. Estoy en un ambiente cerrado, completamente hermético, y por ahí me ponen una sustancia tóxica que provoque mi asfixia y muerte. Eso es gran crueldad. ¿Por qué? Porque va a generar en esa persona que yo pueda dejar de existir. La creencia de que yo pueda dejar de existir.